Yo cuando Antonio venía acá, año 75, tenía 8 años. Él venía de Gimnasia y era una excelente persona. Cuando traemos jugadores acá, lo primero que miramos es qué calidad de gente son. Es más, acá en el campo somos paisanos, pero sabemos conocer bastante la gente. Y cuando alguien no nos gusta, preferimos decirle que no venga aunque tenga condiciones. Nosotros les abrimos las puertas a los jugadores. Los jugadores no vienen acá y paran en un hotel, se vayan, juegan y se van. Los jugadores, Antonio paraba en mi casa, dormía en mi casa y comía en mi casa. Junto con todos los jugadores que han venido, te estoy hablando del año 75, los tallarines de los domingos en mi casa, era la familia más los jugadores, eso era una tradición. El alma nos va a doler si perdemos, dale. En otras épocas había carreras de caballo, había carreras de sortija, había carreras de perro, había muchísimas cosas. Hoy todos los domingos tenés dos opciones, o te quedás mirando televisión o vas a alentar al equipo del pueblo acá. Dale. Antonio venía de las divisiones inferiores de Estudiantes, había jugado creo que hasta cuarta y algún partido en tercera. Y en Gimnasia tenía edad para jugar en tercera. Y alternaba en algunos entrenamientos con nosotros, con los jugadores de primera. Y fue en cancha de Argentino Junior, en la Paternal, en una jugada que era un córner a favor de Argentino Junior. Yo tengo un golpe con José Peckerman y caigo al suelo y me lastimo el hombro izquierdo. A raíz de esa lesión, Antonio entra en reemplazo mío. Y él después tuvo 2 o 3 ingresos en un mes por lesiones que tuvo Hugo Gatti. Yo era muy chico, pero en ese momento me gustaba atajar y me acuerdo que era mi ídolo. Cuando yo tenía 8 años, me acuerdo de él, me acuerdo de su cara, me acuerdo en una esquina acá a una cuadra, una vez le tiramos un globo y él lo atajó, que con la fuerza que teníamos nosotros a los 8 años. Y cuando se lo tiramos, él lo atajó y a mí me quedó como que era el arquero, el mejor arquero del mundo porque me había atajado un globo de agua. Y Antonio era un muchacho relativamente bajo, pero se las ingeniaba, quizás por su personalidad de ser un tipo muy alegre, muy superado. Entonces suplía su falta de físico con la astucia. Yo he tenido grandes discusiones porque alguna vez se le hicieron alguno de esos goles que la gente dice, ¿cómo le van a hacer ese gol? Tenía una particularidad, no era tan alto como yo para ser arquero, era un poquito más bajo.
Y bueno, a veces sufría esa estatura y por ahí un tiro muy alto o lejos de él era un gol. Entonces venían las discusiones, me he peleado con mucho por eso. Salí, paisano, me decía, salí, paisano, rápido. Y yo, como yo lo vivía cargando, él me decía, claro, te tenés que ir al campo, vos que, como diciéndome en broma, ¿viste? Porque yo no salía y él se enojaba y me sacaba del área enseguida cuando iba a venir un córner, una cosa así. Sí, teníamos una relación buenísima. Antonio entra a reemplazar a Gatti, que había sufrido de un golpe, y cobran una falta cerca de 10 metros afuera del área. Y Antonio pensó que era un tiro libre indirecto. Entonces, cuando Pascutini le pega directamente al arco, él hace un gesto ampuloso para que se dé cuenta el referí. Y el referí, que había considerado que era un tiro libre directo, cobra el gol. Entonces se quería morir, tanto él como la gente, como la tribuna, ¿no? Él indudablemente venía como que se había bajoneado por el tema de que no pudo seguir en Gimnasia porque justo estaba Gatti, que eso era lo que siempre conversábamos, que casualidad que justo un arquero de ese nivel lo tapaba. Supe después que él siguió su carrera deportiva en Villa San Carlos, que es un club de la ciudad de Berisso. Y después, al otro año, fue a Monescazón, una ciudad muy simpática del oeste de la provincia de Buenos Aires. En aquel momento había como 3.500 habitantes, hoy somos 2.000. Inundaciones, distintos problemas que ha habido han hecho que hoy la población sea menor, aunque sigamos teniendo el mismo fervor monescazonense, tanto en lo de pueblerino como en lo de futbolístico, porque eso se ha seguido manteniendo hasta el día de hoy. Desde el año 75 se empezaron a traer jugadores de La Plata por una relación que mi viejo tuvo con José Firpo, que trabajaba en una casa de deportes. Y acá se jugaba pelota paleta y me acuerdo que fue mi viejo a buscar pelotitas de pelota paleta y ahí lo conoció a José y trabajaba Ábalos ahí. Entonces le preguntan a mi hermano de qué hincha era pensando que iba a decir de Boca, de River, de Estudiantes, de Gimnasia, y mi hermano dijo que era de Atlético de Monescazón. Y así empezó la conversación que era Atlético de Monescazón. Y bueno, cuando mi viejo se pone a explicarle que era Atlético de Monescazón, arreglan para que venga el Beto Ábalos a jugar acá y Antonio, los dos en el año 75. Con el correr del tiempo de los partidos fuimos compañeros del equipo y era indudable que jugando con él y teniendo la posibilidad de que el equipo en ese entonces andaba bien, todo era fervor acá en el club, la gente estaba contentísima y él también le agregó que le dio medio una caricia al corazón, porque también se hizo de novio acá Antonio, con una chica muy bonita de acá del pueblo. Bueno, ni hablar las cosas que le hacíamos en el vestuario, lo jodíamos, le decíamos de todo. El recuerdo de él es imborrable, es indudable que su paso por Monescazón quedó grabado. En mi casa siempre se ha hablado muy bien de él. Mi casa de mis viejos, como mi casa hoy, siempre estuvo abierta para ese tipo de gente. Y por lo general entra la buena gente, la gente de buena madera. Porque vos te vas, le dejás la casa, le dejás la heladera, le dejás todo. Y siempre se ha hablado bien de él, se ha hablado bien de él, se ha hablado bien de todos los jugadores que han pasado por acá. Entonces ha sido uno más de la muy buena gente que ha pasado por el club. Y después de acá, cuando jugó ese año en Monescazón, se fue a jugar a Azul. Creo que al Uniazuleño, un equipo muy grande que hay en Azul, uno de los más fuertes. Y bueno, después solamente por comentarios de amigos que venían, como
gente que vendía lamparitas y eso así, comentó de que había tenido un año muy bueno en Azul, ese año que había ido a jugar. Porque, viste, los que somos futboleros, ante cualquier conversación ya sacamos el tema del fútbol. Entonces el hombre me dijo que había atajado en la Luna Azuleña, había sido una campaña muy buena y que había quedado más bien como persona. Dice que era un tipo bárbaro, quiere decir que en todos lados dejó sentado ese precedente de ser una persona intachable. Nosotros vivíamos en un barrio donde yo vivo actualmente, es decir, mi domicilio hace 58 años que está en el mismo lugar. Yo tenía 2 años, él tenía 1 cuando fuimos a vivir ahí. El barrio se llama Gambier, porque hay una estación que se llama Gambier, que pasaba un tren que después sacaron, entre tantas cosas que se perdió en este país, un tren que pasaba a una cuadra de casa. Teníamos una vida simple, comenzamos siendo muy pobres, por fuerza del trabajo de mi papá. Pudimos empezar a estudiar, después nos sumamos nosotros el trabajo nuestro y pudimos llegar a la facultad. Antonio estaba estudiando arquitectura, estaba muy avanzado, estaba por recibirse ya. Y yo seguí estudiando ciencias económicas, que es mi medio de vida de hoy. Pero él no pudo terminar, le faltaba muy poco y no pudo terminar. A Antonio, que también hay gente que le dice Antonio, otro Enrique, nosotros Enrique, lo conocí aquí en el patio de la facultad. Si tengo un recuerdo de él es acá en el patio, todos sentados, en los momentos en que terminábamos de cursar alguna materia y pasábamos a nuestros recreos o nuestras charlas afuera. Ahí lo ubiqué físicamente. Pero realmente donde Enrique para mí fue más identificado fue cuando sorpresivamente aparece en mi pueblo. Los dos habíamos viajado en distintos micros y él baja y nos preguntamos mutuamente, ¿qué haces acá? Bueno, me dijo, soy arquero en un club de acá de Monescazón. Digo, es mi pueblo. ¿Qué club? Club Atlético. Es mi pueblo, es mi club. ¿Qué haces, Enrique? Bueno, y ahí empezó un contacto más intenso, porque bueno, mi padre pertenecía a la comisión del club y por supuesto los jugadores eran muy esperados y muy queridos para disfrutar el fin de semana con los partidos, y Enrique era un arquero bueno, que se hacía querer y que jugaba muy bien, y bueno, mis padres enseguida lo adoptaron, lo llevaban los fines de semana para casa, paraba en casa, comía asados con papá, mamá, y me traía los lunes o los martes, los días que nos encontrábamos en la facultad, me traía las cartas y las encomiendas tan esperadas por los estudiantes del interior de los padres. Si él tenía alguna militancia, la tuvo muy en secreto, pero no sabíamos, sobre todo por los amigos de él, porque era imposible que estuviera en una militancia con lo que él estaba haciendo. Él estudiaba, iba a la facultad todos los días, jugaba al fútbol, viajaba, para jugar al fútbol viajaba, así que una persona no puede estar militando sabiendo en los momentos que se estaban viviendo que en cualquier momento paraban el micro, paraban un auto, paraban lo que fuera y lo iban a encontrar. Él nunca dejó de hacer su vida. No me acuerdo en este momento porque me confundo los años, pero en el 74 fue cuando se cerró la facultad y también tuvimos un tema de que no sabíamos si las materias las íbamos a aprobar o no, que se cerró el comedor estudiantil, se cerró todas las facultades, no me acuerdo ni en qué mes, nos faltaban, para terminar y aprobar las cursadas nos faltaba tiempo, entonces fueron momentos muy difíciles.
Acá en La Plata hubo dos facultades que estuvieron marcadas desde el comienzo. Una fue arquitectura y la otra fue la de humanidades o ciencias sociales. Es decir, ahí estaban los dos focos que persiguieron siempre. Y muchísima gente, muchísimos compañeros míos también desaparecieron, sin ser de esas facultades, ser ciencia económica, familias completas desaparecieron. Y nunca, de nadie, nunca más supimos nada. El suceso pasó el 7 de diciembre del 77. El 9 de diciembre del 77, una persona que estaba con él en el lugar donde pasó, 2 días después me viene a avisar lo que había pasado. En vez de venir en el momento y tratar de hacer algo, dejó pasar 2 días. En esa época, 1 hora ya era tarde para cualquier cosa que se quisiera hacer. Bueno, pasaron 2 días. Entonces ya después ya no pudimos ir nada, no pudimos hacer absolutamente nada. Intentamos todas las vías, judiciales, no judiciales, de amigos, de oficiosos, no oficiosos, pero nunca conseguimos nada. Cuando pregunto, o a Boto, Raúl Boto, otro muchacho que jugó en Gimnasia también, le mando tarjetas para fin de año, todos los años, y entonces cuando ellos me contestan atrás me dijeron, no sabemos qué le ha pasado, dicen que no lo encuentran a Pío Bosch. Yo siempre le mandaba saludos, mandaba 2 o 3 tarjetas y saludos para otros, ¿viste? Y en una de esas me comentaron eso, en una contestación de una carta, de esas de fin de año, me pusieron, no sabemos qué le ha pasado a Pío Bosch, dicen que lo han secuestrado. Nunca me voy a olvidar que a mi papá lo citaron en la estación de Adrogué. Sí, me llamaron a mí. Y le dije a él, le dije, no, vos no te metas más, dejá que voy a ir yo. Entonces fue él, se encontró con un agente y la gente le dijo que tenía que poner la casa a nombre de una persona que traía para saber algo de Antonio. Mi papá le dijo, ¿cómo sé si no está muerto? Y me dice, es algo que el riesgo que tiene que correr. Le dijeron, por supuesto que no lo hizo, pero sí que hemos llegado a afrontar esas cosas también. Y mi papá, pobre, en el año 88, es decir, 11 años después, no lo soportó. Se hizo insulínico y después terminó con un cáncer. Sí, explotó, si no soportó y ya hizo crisis total y falleció. Después, con el tiempo, cuando él desaparece y lee algunas cosas, como por ejemplo que cuando llegaba con las cartas o lo que me traía de mi familia, en los últimos tiempos, él trataba de no arrimarse a mí en la facultad, trataba de dejarme el paquete e irse. Que yo no entendía por qué, al principio no entendía por qué. Le digo, mis padres lo deben estar cansando, hablándole de mí, preguntándole de mí, le estarán cansando, a lo mejor no quiere que lo hinchen tanto y bueno, sacará, pero bueno, quizás era para alguna protección, no sé. Solo sé que mis padres tenían mucho miedo por lo que estaba pasando en la ciudad de La Plata y quizás le habían transmitido mucho miedo a él, a que me pasase algo a mí, y si él militaba, no lo sé, pero quizás tenía amigos que militaran y por ahí me protegía desde ese punto. En mi época, el deportista que hacía política lo hacía gracias a un desdoblamiento casi esquizofrénico de su personalidad. Una parte hacía deporte y la otra parte de su persona se dedicaba a la tarea política o a la tarea social sin que en un lado se conocieran las actividades que esa persona realizaba en la otra área, ¿no? Yo creo que hoy esa disociación se ha debilitado un poco. Yo creo que hoy es más fácil poder conjugar en una y la misma persona esas dos facetas de la personalidad de un individuo. En mi época recuerdo, tengo la impresión por lo menos que era mucho más difícil, era mucho menos aceptado. Y pienso que en algunos casos, en el mío personalmente, creo que también había un fenómeno de autocensura. Yo percibía que en el ámbito del fútbol no era aceptado hacer militancia. Es más, que no interesaba el discurso político o el discurso social.
Hoy creo, sin ser parte del mundo diario del fútbol, del mundo futbolístico, percibo que esa no es la realidad hoy, ¿no? Que hay más aceptación de los discursos en uno y en otro lado de la otra área o de las otras áreas profesionales. La cuestión de los deportistas desaparecidos me parece que no se distingue particularmente de la cuestión más general de los desaparecidos en Argentina. En este sentido, que durante muchos años escuché decir que había 1 o 2 casos en el país de deportistas desaparecidos durante casi 20 o 25 años y de pronto, fundamentalmente como consecuencia de un trabajo de investigación periodística, empezaron a surgir casos de deportistas desaparecidos y se fue subiendo el número de historias anteriormente desconocidas que se iban conociendo, iban saliendo a la luz del día. Y en ese sentido hay un paralelo en el desconocimiento de las historias de los desaparecidos en la sociedad argentina en general con la de los deportistas, ¿no? Y yo creo que estamos escarbando, tal vez si no en la superficie, pero por lo menos no hemos llegado a saber la magnitud del fenómeno total en general. Yo creo que queda mucho trabajo por hacer en la cuestión más general del destino final de los desaparecidos, y específicamente en la cuestión del número y el destino corrido por los deportistas desaparecidos. Temporariamente estuve en condiciones de inferioridad al ser cautivo de los militares en esas condiciones, pero eso no significa en sí que yo fuera el más débil. A lo mejor por temperamento, por actitud, yo era, a pesar de estar cautivo y en situaciones de inferioridad, el más fuerte, en espíritu. Y el desenlace de esa historia, en realidad, por lo menos es un indicio de que yo tenía una cierta superioridad de espíritu sobre los militares que me tenían cautivo. Y los mismos parámetros se podrían también aplicar al caso de Antonio Pío Bozo y al del Gato Andrada. En su momento, sin duda, en términos de fuerza bruta, Pío Bozo era el más débil, fue el que fue secuestrado, el que fue torturado y el que desapareció. Andrada tenía una posición de superioridad concreta, física en ese momento. A largo plazo, yo creo que los roles son inversos. El que hoy es históricamente más débil es Andrada, y la figura de Antonio Pío Bozo resurge y crece con el paso del tiempo, ¿no? Tengo la esperanza de volver a encontrarlo. Nunca se me va a ir. Posiblemente me vaya yo antes que la esperanza, pero tengo la esperanza de en algún lugar tiene que estar. Porque la incertidumbre de no verlo, de no estar, está ahí, como está mi mamá, como está mi papá, eso es lo que más lo altera. No saber que sí, está acá, es él. Por otro lado, a veces pienso, si está bien y si está vivo, más vale que yo piense eso, de que no está, pero que esté, en algún lado tiene que estar. Y vivo con esa esperanza, que vamos a verlo, voy a volver a verlo en algún momento. Ruego a Dios todos los días por eso.